Intersección. Estamos de regreso en el programa Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo, en nuestro segmento de Intersección que hoy dedicamos a las finanzas, a cómo manejar adecuadamente esos chelitos, con una invitada sumamente especial que viene a acompañarnos en representación del Banco Popular Dominicano. Ella es asesora financiera, coach, ella sabe cómo rendir, señores, la economía. Pamela Pichardo, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes compartiendo estos truquitos que vamos a ver de cómo hacer que el dinero nos rinda un poquito más. Claro que sí, muy importante, señores. Exactamente, eso es muy necesario. Y también en ese mismo orden, tengo el honor de presentar a una invitada muy especial también, una compañera, una estudiante de nuestra universidad. Ella es Lía Medina, quien estudia mercadeo y nos va a estar acompañando durante este programa. ¿Cómo te sientes, Lía, el día de hoy? Bien, muy feliz de estar aquí con ustedes en el día de hoy. Qué bueno, nos alegra tenerte aquí con nosotros. Señores, Lilian es una experta también. Ya sabe de lo suyo. Pamela, iniciaré con la primera pregunta. Quisiéramos saber, para esos jóvenes que buscan emprender y no tienen bastantes recursos para hacerlo, ¿cuáles consejos les darías para iniciar? Para iniciar un emprendimiento, bueno, pues la primera recomendación que yo les diría a la hora de emprender es que traten de emprender con recursos propios, o sea, con ahorros. Okay. Esa es la forma más saludable, más safe, más segura de hacer un emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno va a iniciar un emprendimiento, pues uno se va a enfocar en muchas variables nuevas. O sea, uno va a iniciar un negocio y tiene que probar que ese plan de negocio que se supone que ya hicimos, claro, pues funciona. Uh-huh. Entonces, pero igual es un inicio y tiene que tener su periodo de adaptación, de crecimiento. Entonces, si adicional ya a esa presión normal que trae abrir un nuevo negocio, nos abrimos frente de quizá tener que pagar algún financiamiento, algún préstamo, entonces la presión es doble. Uh-huh. Porque no solamente es que el negocio funcione, sino también tener el compromiso de responderle a la institución financiera. Entonces lo ideal es que podamos planificar nuestro emprendimiento y que podamos empezar con ahorros propios o quizá con apoyo de ayuda de un familiar. Eso sería lo ideal. Hablando de ahorros, esa es la palabrita que a mí a veces me asusta y sé que no solo a mí. ¿Cuáles son esas técnicas que usted nos daría a los jóvenes que actualmente estamos en un primer empleo, nos estamos enfrentando a ese mundo laboral por primera vez? ¿Cómo manejamos ese dinero? Primero quiero aclararte algo, porque uno dice que el ahorro nos asusta, pero el ahorro no es el enemigo, ¿eh? El ahorro es la solución a la mayoría de los problemas financieros que hoy en día podemos tener. Entonces, al contrario, hay que verlo como un aliado, como un amigo. Y en la etapa que están ustedes, y que yo estuve hace algunos añitos ya, donde tú estás iniciando la vida laboral, donde tú estás empezando a trabajar, donde quizás tú tienes algunos compromisos, pero tú no tienes niños, quizás tú no tienes que pagar la universidad completa, quizás paga una parte, pero quizás no completa, no tiene que pagar casa, no tiene que pagar luz, y no tiene todos los compromisos que tenemos ya, los que estamos un poco más avanzados. Tu capacidad de ahorro, la capacidad de ahorro de un joven es mucho mayor que la capacidad de ahorro que tiene una persona que ya tiene otros compromisos financieros. Entonces, enfócate en el ahorro y ahorra la mayor cantidad de dinero posible, todo lo que tú puedas. Nunca es mucho para ahorrar. Y ustedes saben, lo tomé yo también. Muy bien, anotado ahí. En ese mismo tenor, nosotros hay un tema que a muchos jóvenes nos preocupa y es el tema del financiamiento de los estudios. Uh-huh. Sabemos que la situación económica de la gran mayoría de la juventud dominicana no le permite poder costearse lo que es ir a la universidad, que el tema de transportarse de su casa a la universidad, los materiales y todo eso. Y hay muchos jóvenes que a veces se limitan a estudiar porque no quiero aplicar un financiamiento en tal institución porque es muy caro, luego voy a estar mi vida entera dependiendo de esa deuda y nunca me voy a liberar. ¿Qué consejos usted le daría a esos jóvenes que están pensando en financiarse de alguna institución para poder costear sus estudios? Bueno, primero sería entender que es un compromiso, ¿ok? Y que tú estás apostando a tu futuro, a tu talento. O sea, no solamente buscar un financiamiento para poder pagar el estudio porque hay que estudiar. No, sino porque yo estoy quizás invirtiendo en mí, en mi talento, creyendo en mi potencial. Pero tengo que hacerlo con la conciencia de que tengo un compromiso y enfocado en que voy a la universidad, voy a estudiar, voy a sacar el máximo provecho de eso,
me voy a capacitar lo mejor posible para yo aprovechar, o sea, que esa inversión que yo estoy haciendo en mí realmente la estoy aprovechando sin perder tiempo, sin perder cuatrimestres, o sea, estar lo más al día posible, porque eventualmente es una inversión que va a traer sus frutos, pero hay que asumirlo con la debida responsabilidad y el compromiso de saber que es un financiamiento que tiene que pagarse en su momento, y que la única forma de tú sacarle provecho y que esa inversión valga la pena es que tú aproveches el tiempo. O sea, que tú le saques el jugo a esa inversión, invirtiendo lo más que tú puedes en ti, capacitando lo mejor que tú puedes para luego poder entregar más valor. Porque al final sabemos que quien más dinero va a recibir es quien más valor agrega a la sociedad, en el trabajo, en tu emprendimiento o en la empresa donde te toque trabajar. Así es. Pamela, hay un tema súper importante que nosotros tenemos que aprender a manejar y es el del fondo de emergencia. Háblanos un poquito de eso. Mira, el fondo de emergencia es el primer ahorro que debemos construir. Yo creo que buena tu pregunta, porque cuando estás iniciando, estás en ese primer empleo, crear ese fondo de emergencia es lo que te va a dar paz y te va a permitir tener otros ahorros. El fondo de emergencia es aquel monto que tú necesitas mínimo para cubrir tus gastos básicos, tu costo de vida. O sea, si tú lo que pagas es el combustible, el celular, el internet, el Netflix, entonces esa cantidad de dinero que tú usas como básico todos los meses, tú deberías tenerla guardada por lo menos por unos 3 meses o unos 6 meses. Te explico. Si tus gastos básicos en un mes son 5,000 pesos, tú deberías tener por lo menos 15,000 o en su mejor escenario 30,000 pesos guardados en una cuenta o en una cuenta de inversión, posiblemente para que también te traiga ese dinerito, también gane sus intereses y sus rendimientos. Pero eso te va a garantizar a ti que si tú tienes un imprevisto, si tú pierdes empleo que acabas de conseguir o tú tienes una emergencia, tú vas a tener con qué resolverlo. El que no tenga un fondo de emergencia, como yo digo, que no se monte, que no va de vacaciones, no debe comprar carro, no debe hacer ningún tipo de inversión adicional, porque ese fondo de emergencia le va a garantizar que si tiene un imprevisto va a tener con qué resolverlo. Eso es verdad. También con relación a la parte de los jóvenes, el primer empleo, el ahorro, hay otra parte que es el crédito. El crédito para el acceso, para poder ir creando un historial, para posteriormente tener ese aval de adquirir mayores compromisos. Es así. ¿Cómo debe un joven o cuáles son los pasos que debe dar para acceder al primer crédito o a su primera tarjeta de crédito y cómo debe manejarla? Porque en ocasiones hay muchas tentaciones alrededor y se invierte o se gasta el dinero en cosas que no son necesarias. Entonces, el acceso al primer crédito y cuáles son esas cosas que debe tomar en cuenta para gastar inteligentemente. Este tip te lo voy a dar con el amor que se le acabo de dar a mi sobrino, que está justamente en ese proceso, su primer empleo, y está en proceso de sacar su primera tarjeta de crédito. Lo primero que les recomiendo es entender que la tarjeta de crédito representa un compromiso, ¿okay? Que no es un salario adicional y no es un regalo, es un compromiso que nosotros tenemos, es un medio de pago fundamental, que tiene una fecha de pago específico y que tienes que pagarla a tiempo. Eso es imprescindible. Un truquito que yo siempre les doy es que si tú tienes un ingreso mensual de 5,000 pesos, de 10,000 pesos por tu primer salario, por tu primer empleo, tú vas a asegurarte de no usar con esa tarjeta de crédito más de la mitad. O sea, como mucho la mitad. O sea, si son 10,000 pesos, pagos con tarjeta de crédito no deberían exceder los 5,000 pesos. Entonces tú vas a planificar esos pagos, vas a planificar que sea, por ejemplo, la cosa que tú haces de manera recurrente. Es difícil, pero es lo que va a garantizar que tú te mantengas en un uso saludable del producto, porque en esta etapa lo que ustedes tienen que hacer es aprender a usarla de manera correcta. Y para eso tienen que usar un monto que tú realmente puedes usar y recordarte siempre de pagarla a tiempo y de manera total. O sea que si yo tengo una de 10, que la tengo que utilizar 5. No te me pases de 5. Con eso te va a permitir pagarla a tiempo, o sea, tener dinero disponible para pagarla. Y con eso, poco a poco, ese buen uso, ese pago a tiempo va a permitir que tu crédito empiece a crecer. Y que luego no solamente tenga una de 10, sino que tengas más, pero que vayas haciéndolo de una manera sostenible. Okay. Que no afecte luego tus vidas. Sí, porque hay que pagarlo, ¿eh? Claro. Se llevan del gusto ahí. Mira, Estoy en rojo ahí, pero ok. Nada de tarjetas, nada de tarjetas. Señores, pues yo les cuento en ese mismo orden que estamos hablando de aprender a ahorrar. Nosotros tenemos hoy una edición especial del semáforo. Nos acompaña el superintendente de bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández Whipple.
quien nos dará algunos tips para nosotros seguir en este mismo orden de aprender a ahorrar y saber administrarnos. Así que atentos. Tenemos en esta edición especial de Al Andar un invitado de lujo para nuestro segmento de El Semáforo. Bienvenido, Alejandro Fernández W. ¿Ese W qué significa? Whipple, el apellido de mi mamá. Ah, excelente. Bueno, aquí lo tenemos para que nos comparta algunas recomendaciones de lo que debe hacer, de lo que no debe hacer y de lo que puede hacer con cuidado un joven en su etapa universitaria con el dinero que tiene. Cuéntanos esas 3 recomendaciones. A ver, comenzamos con el que debe hacer. Sí. Yo pienso que debe hacer primero pues educarse, capacitarse, invertir en su propia educación. A veces me dice, bueno Alejandro, ¿cuál fuera la mejor inversión que yo pudiera hacer? Y creo que lo más importante es invertir en tu educación, en tu formación. Señores, leer la prensa, leer los periódicos, no solamente la parte de farándula, sino también la parte pues de lo que está pasando en el mundo a nivel económico y financiero. Ese es un primer elemento. El segundo elemento de lo que debe hacer es irse exponiendo, pero poco a poco, a los productos financieros que existen en el mercado. Hay gente que me dice, no, yo quiero invertir en criptomonedas, pero ni siquiera tiene una cuenta de ahorro. Entonces vamos paso a paso, primero abriendo una cuenta de ahorro, quizás luego un certificado de depósito, quizás luego alguna inversión o algún título en el mercado en el mercado de valores. Lo tercero que también podría comenzar a hacer es la parte de ir formando su historial de crédito. Pero eso no quiere decir que se endeude o que se meta en líos, sino que vaya aprendiendo cómo es que funciona, por ejemplo, esto de las tarjetas de crédito, pero fundamentalmente para aprender a utilizarlo, no necesariamente para, utilizarlo y mucho menos para endeudarse con ella. Lo que no debe hacer. Entonces lo que no debe hacer, en primer lugar, es endeudarse, ni meterse en líos financieros, ni con prestamistas, ni con usureros. Esa es la primera. Segundo, muchas veces nos metemos en líos de esa naturaleza porque estamos también aspirando a aparentar de lo material o de lo que tenemos, cuando realmente no lo tenemos, sino que nos metemos en líos para eso. Entonces es un poquito como que ir paso a paso y cuidar esa parte. ¿Qué me lleva al tercer elemento? Cuida con quién te juntas. Yo te diría a ti, dime con quién te juntas y te diré cómo gastas, te diré lo que valoras. Entonces, mucho cuidado, sí. Es que hay que tener mucho cuidado de con quién te juntas, porque si te juntas con gente que quiere ir a todos los conciertos que se ofrecen en la ciudad de Santo Domingo, oye, para estar haciendo ese bulto en las redes, nada más, para hacer bulto en redes, exactamente. Nada más con eso, pues te vas a estar metiendo, vas a necesitar un presupuesto solamente para esos fines. Así es. Ahora, ya en general, como jóvenes, creo que lo hemos ido recogiendo en lo que te he comentado. Uh-huh. Enfocarse en su educación, quizás en un primer empleo donde puedas ir aprendiendo cómo esto funciona, desarrollar habilidades blandas. La gente me dice, pero Alejandro, ¿cómo habilidades blandas? Pues sí, desde el manejo de computadoras, el tema de un manejo inteligente de las redes sociales, que también es algo que te puede servir de mucho, el saber comunicarte, el saber expresarte, el saber hacer, el trabajo que tú estás haciendo. El tema del inglés es también una habilidad blanda sumamente importante. Así que el desarrollo de todas estas competencias, de lo que debes hacer y con lo que te debes cuidar de hacer. Señores, nos han dado las verdaderas recomendaciones. Usted que es estudiante, escúchelo, compártalo, envíeselo a ese amigo que cada rato le está escribiendo para ir a todas las actividades. No estoy en eso, yo estoy en manejar bien mi presupuesto, como lo dice el superintendente de bancos de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros siempre excelentes conocimientos y recomendaciones. Quédate con nosotros en Al Andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Le queremos agradecer al superintendente de bancos, quien estuvo con nosotros compartiendo esas pautas en el semáforo de aquellas cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de manejar nuestras finanzas. Es muy importante que como jóvenes que estamos empezando a trabajar, a tener tarjetas de crédito, tomemos esto en cuenta para no, como dicen por ahí, no enliarnos y luego tener dolores de cabeza con las finanzas. Y antes de concluir, queremos preguntarle a nuestra invitada, Pamela, si tiene alguna orientación, alguna palabra final para ese público de Al Andar que nos está viendo, que principalmente es joven y que quiere aprender cómo manejarse con su dinero. Bueno, que sigan buscando, que se capaciten lo más que puedan. Y quiero invitarles a que puedan seguir e inscribirse en la Academia Finanzas con Propósito de Banco Popular, una academia completamente gratuita, donde van a tener cursos chulísimos, cursos de cómo aprender a usar una tarjeta de crédito, cómo comprarse su primer vehículo, cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, tanto para ustedes como para su familia.
Solamente tienen que entrar a finanzasconpropósito.edu.do, registrarse y empezar a disfrutar de todo ese contenido. Ya ustedes saben, vayan a inscribirse a Finanza con Propósitos. Señores, ya hemos llegado al final de su programa favorito y les invitamos a que los domingos ustedes sintonicen YouTube, Spotify, porque nosotros subimos nuestros episodios. Desde las 2, manténganse activos, tómense una tacita de té, de jugo, porque lo que se viene es súper, súper interesante. Nos vemos en una próxima entrega de su programa favorito, ¿verdad que sí, chicos? Claro que Al sí. andar, y vamos a ponernos de pie para dar ese ánimo de ahorro, finanzas. Al andar, programa oficial de la Universidad Católica Santo Domingo. Al andar.